en la cuenta de Instagram, Clima Laboral 2020, me preguntaban qué es la indemnización. Y buscando tanto en el código como en otros libros, me gustó la definición que da el señor Antolino Corella, que ya quienes me conocen me han escuchado decir que es uno de los mejores auditores laborales que tiene Panamá. Y escribió este libro, Cálculo de prestaciones laborales, reglas y procedimientos. Miren, el señor Corella da una definición bastante sencilla, porque ese es otro tema. O sea, a mí me gusta que los derechos laborales se transmitan de una forma sencilla, realmente no hay por qué complicarlos, porque el hecho de complicarlos es lo que hace que nadie quiera saber del código de trabajo, de reglamentos internos, y realmente el tema es simple si lo hacemos simple. Entonces, miren el concepto que da el señor Antolino Corella sobre indemnización. Dice así, se denomina indemnización a una compensación económica que recibe el trabajador como consecuencia de haber recibido un perjuicio de índole laboral durante su permanencia como empleado, yo diría pues como trabajador. Además, cita a Óscar Vargas Velarde, que ustedes saben también que me encantan los escritos de él, que es uno también de los mejores juristas laborales que tiene Panamá, y dice, la indemnización es la compensación pecuniaria debido a los perjuicios sufridos por efecto de la decisión arbitraria o excesiva del empleador. Miren que ambos, tanto el señor Corella como Óscar Vargas Velarde, hablan de perjuicio sufrido. Por eso es que cuando se da el mutuo acuerdo, hay que negociar la indemnización, porque se parte del hecho que en el mutuo acuerdo no se ha dado un perjuicio, no se ha sufrido un perjuicio todavía. Y de allí que la indemnización en los mutuos acuerdos sea negociable. Continúa desglosando en su libro los diferentes tipos de indemnización que hay. Dice, el pago de la indemnización procede cuando la relación laboral es por tiempo indefinido y termina por despido injustificado. Eso es lo que habla el artículo 223. O sea, cuando se viola el artículo 223, o sea que no se utiliza una de esas causales para dar por terminada la relación laboral, entonces podemos estar hablando de un despido injustificado y por tanto el trabajador tiene derecho a la indemnización, pero debe demandar, presentar una demanda de despido injustificado para que ésta se haga efectiva. También se puede dar no se puede, porque si se aplica el artículo 212, es obligatorio el pago de la indemnización. O sea, por artículo 212, la indemnización no se puede negociar, es obligatorio el pago de la indemnización. O por despido por causas económicas. Miren qué interesante también, porque el artículo 213, literal C del Código de Trabajo, habla de la terminación de la relación laboral por causas económicas. Hay que hacer todo un proceso, presentar la solicitud de aprobación al Ministerio de Trabajo, etc. Y aunque el ministerio te apruebe el despido de los trabajadores por causas económicas, hay que pagar indemnización. Eso es algo muy importante que tienen que tener presente. Continúa diciendo el señor Corella, igualmente procede en los contratos por tiempo definido u obra determinada cuando el empleador despide injustificadamente al trabajador antes de la expiración del término pactado en el contrato. Entonces eso es importante saberlo. Si el trabajador tiene un contrato definido o un contrato por obra determinada y es despedido sin causal
antes de que termine antes de que se venza la fecha o antes de que se concluya la obra, también tiene que ser indemnizado, tiene derecho a la indemnización. Continúa diciendo en el último párrafo también el señor Corella, cuando el trabajador renuncia por decisión propia, cuando la relación laboral termina por mutuo acuerdo con la empresa o cuando no cumple a cabalidad con las exigencias durante el periodo de prueba, el trabajador no gozará del pago de este derecho. O sea, no lo puede exigir como un derecho. Eso es muy importante tenerlo claro. O sea, repitamos en resumen lo que indica este párrafo. Si el trabajador renuncia, y no se trata de una renuncia justificada, porque cuando hay una renuncia justificada y el trabajador puede probar que está renunciando justificadamente, ahí sí le corresponde la indemnización. Pero en una renuncia normal o por mutuo acuerdo, o por el artículo 78, que es por el periodo probatorio, ahí no se tiene derecho a la indemnización. Entonces, recapitulando, se tiene derecho a la indemnización cuando te despiden de manera injustificada. Cuando el proceso del despido no ha sido conforme a la formalidad que establece el artículo 214 del Código de Trabajo. Es decir, que sea por escrito, que se indiquen las causas o causas que dan origen a la terminación de la relación laboral. Y miren, precisamente el viernes, creo que fue, me presentaron una nota que le habían entregado a un trabajador en donde citan los artículos del Código de Trabajo, que no está mal. Tú puedes citar el fundamento legal del despido, pero eso no es suficiente. Tienes que indicar cuál fue la falta que cometió el trabajador. O sea, solo enumeración de la ley o de los artículos que violó el trabajador no es suficiente. Tienes que decir la nota cuáles fueron las causas, o sea, cuál fue el error, cuál fue la indisciplina, en qué se está basando la empresa para dar por terminada la relación laboral, sobre todo para trabajadores con contrato indefinido. Cuando el trabajador tiene menos de 2 años, ahí sí es decisión unilateral y nada más hay que poner el artículo 212, o cuando es por periodo probatorio, nada más artículo 78 del Código de Trabajo. Pero si no son esos casos, sino que están utilizando el artículo 213, no basta con ponerle el numeral y el literal. Hay que indicar cuál fue la conducta o el acto o la actitud del trabajador que genera entonces la decisión del despido con causa justificada. Entonces es importante también el Código de Trabajo en lo que es el pago de la indemnización, que me preguntan, ¿y cómo se calcula? Bueno, para el tema de la indemnización, ¿cómo se va a calcular? Eso está establecido en el artículo 225 del Código de Trabajo. Y hay 3 tablas, la A, la B y la C, por decir así, que eso mejor se lo leen detenidamente porque es un poquito largo. En el literal A del artículo 225 se habla de las personas que iniciaron labores antes de 1972. Tiene un cálculo, una tabla allí de 7 puntos que hay que aplicar. En el literal B habla de las personas que iniciaron relaciones laborales en 1972 o posterior a 1972. Y en el literal C habla de cómo se va a calcular la indemnización para las personas que iniciaron labores después de 1995, que fue la última reforma que se hizo al Código de Trabajo. Entonces vas a tener 3 tablas. A mí me tocó pocas veces, pero sí lo realicé a algunas personas que habían iniciado en 1972, estas personas tenían 40 años de laborar en la empresa, entonces tenías que aplicarle las 3 tablas. O sea, la de 1972, la posterior a 1972 y luego
la de 1995, que esa es la más facilita porque solo trae dos criterios. Para los trabajadores que iniciaron relaciones laborales después de 1995, se les va a calcular la indemnización en base al equivalente de 3.4 semanas de salario por cada año laborado. Repito, 3.4 semanas por cada año laborado hasta llegar a los 10 años. Posterior a los 10 años es solo una semana por cada año trabajado. Entonces hay que aplicar, si un trabajador, por ejemplo, tiene 15 años, por los 10 primeros años son 3.4 semanas por año. Y a partir del 10 años, del año número 10, entonces es una semana. También para el cálculo, ¿cómo se sacan esas semanas? O sea, ¿cuál va a ser el promedio salarial para esa semana? Hay que considerar los últimos 6 meses de labores del trabajador o el último salario según sea más conveniente. Hago la observación también aquí que con la ley 201 del 25 de febrero de este año, se establece que para las personas que tuvieron con contrato suspendido con jornada reducida, se van a tomar los salarios devengados antes de marzo del 2020. Y eso rige, si mal no recuerdo, hasta junio del 2021. Entonces es bien importante que tengan presente toda esa combinación. Y el último párrafo que establece el código de trabajo, que este es el que me gusta utilizar para esto, dice que queda prohibido el pago en especie de la prima de antigüedad y la indemnización. ¿Ve? O sea que hay que pagarlo en el dinero de circulación legal en el país. No puede pagarse en especie. Muy bien, si te queda alguna duda con respecto a lo que es la indemnización, cuándo se paga, puedes escribirme en los comentarios. Yo todos los días estoy revisándolo y te voy a contestar con muchísimo gusto. Si te pareció útil el contenido de este video, dale like, así otros trabajadores cuando están buscando información van a poder encontrarla. Un abrazote y cuídate mucho.